Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Rodríguez y vengo a hablaros sobre la fermentación y la revalorización para el desarrollo de proteínas alternativas. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por haberme dado la oportunidad de exponer o de dar esta ponencia y bueno, vamos a comenzar. Mi trabajo lo llevo a cabo en España, en una startup gallega llamada ODS Protein, en el cual soy CTO y cofundador. Y soy biólogo y por tanto me encargo de la producción de proteínas dentro de esta startup. Nosotros desarrollamos proteínas para la industria alimentaria, investigo también con diferentes fuentes de organismos como fuente de proteína a través de fermentación y también en el diseño de los procesos de fermentación. Antes de comenzar a entrar en materia sobre la fermentación y la revalorización, me gustaría poner un poco un contexto general, actual, ya que actualmente el sector alimentario, que es en el que nos dirigimos, está en búsqueda de nuevas fuentes orgánicas, sostenibles, saludables de proteínas, con el fin de reducir el consumo de proteínas de origen animal. Esto se debe no solo a razones éticas de sufrimiento animal, sino también a reacciones de salud y medioambientales. Los niveles de consumo actuales no son sostenibles en la alimentación, tampoco lo son en otros sectores y exigen un cambio del sistema de producción que no puede seguir alimentando a tanta gente con los métodos de producción tradicionales. Como por ejemplo, aquí tengo unos datos en los cuales el 70-85% del gasto de agua por actividades humanas se deben a la agricultura y a la producción de carne. El 30% de los gases de efecto invernadero se deben también a estos sectores, siendo más del 18% el que se debe a la ganadería y el 70% del suelo agrícola se destinan también a estos usos. Entonces, se trata de buscar otras fuentes alternativas, ya que para 2050 la población se espera que crezca entre un 25%, un 30%, llegando a más de 9.000 millones de personas, de manera desigual repartidas por todo el globo, lo que hará importante deslocalizar estos sistemas de producción e incrementar y darle mayor sostenibilidad a estos sistemas de producción. Por tanto, voy a hablaros en primer lugar sobre la fermentación. Cuando pensamos en fermentación, muchas veces pensamos en esto, que son sistemas tradicionales, y es que la fermentación es un sistema de producción que se lleva usando desde la antigua Mesopotamia, desde Egipto, para la producción de pan, para la producción de cerveza, y que gracias a avances tecnológicos nada tiene que ver con esa producción anaerobia de alimentos, sino más bien con un sistema sofisticado de producción alimentaria en el cual se pueden controlar todos los procesos de producción y que se conoce, y actualmente está muy de moda este término, como fermentación de precisión. El desarrollo de esta tecnología es fundamental para el rendimiento de estas especies de organismos y los avances de tecnologías paralelas, como por ejemplo la inteligencia artificial, la robótica, el big data, asociados a estos sistemas de fermentación, son muy importantes para incrementar la productividad de los procesos y darle mejor o mayores rendimientos dentro de los procesos de fermentación. Con todo esto, se consigue que en un lapso de tiempo muy corto, prácticamente en horas muchas veces, tener grandes cantidades de productos, cantidades muy elevadas, con altos porcentajes de los nutrientes a conseguir, como por ejemplo proteínas, y con un gasto de recursos en el proceso muy bajo, dando lugar a un proceso muy sostenible y, por supuesto, también muy escalable en el tiempo. Muy rápidamente, y antes de seguir hablando de estos sistemas, quiero hablar un poco de los organismos que se desarrollan actualmente y que se están comenzando a producir en estos sistemas de producción y se les denomina como single cell proteins. Las single cell proteins son proteínas derivadas de organismos que en su biomasa tienen porcentajes de proteína en peso seco de más de un 45%. Actualmente se habla entre un 45 y un 60%. Además, tienen unas muy buenas capacidades de crecimiento, una muy buena estabilidad genética y son en esencia hongos, levaduras, microalgas y bacterias, la mayoría de ellos unicelulares. Estos organismos se pueden cultivar de diferentes maneras, de forma de fermentación sólida, también semisólida o fermentación líquida. Existen diferencias entre ellas. En el caso de la sólida, sus ventajas principales son que son sustratos de muy bajo coste, con escasa probabilidad de contaminación, ya que la actividad acuosa es muy baja y que las condiciones de cultivo son muy similares a los del hábitat de origen de estos organismos. En el caso de la fermentación líquida y también de la semisólida, pero sobre todo de la líquida, se dan unos mayores rendimientos, ya que los procesos son continuos, se pueden recoger muchas mayores cantidades de biomasa que luego se procesan y se puede hacer de manera continua, es decir, se puede hacer lo que en inglés se denomina un método feed batch, que es introducir caldo nutritivo y recuperar biomasa para luego purificarla. Además, otro de las ventajas de esta fermentación líquida es la escalabilidad del proceso, que se puede elevar en cantidades hasta llevarlo a cantidades industriales.
Además de estas clases de tipos de fermentación, encontramos dos términos muy novedosos, como es la fermentación de precisión y la fermentación de biomasa. Esto difiere a la fermentación tradicional de la que hablé anteriormente, con la que pues, por métodos anaerobios se pueden conseguir productos como queso, como cerveza, etcétera. Y las nuevas tipos de fermentación se basan más en controlar todos los procesos. En el caso de la fermentación de biomasa es un poco parecida a la fermentación tradicional, pero en este caso el producto comestible son los propios organismos y esto se basa en la inoculación de un sustrato con microorganismos vivos que van a utilizar este sustrato para alimentarse, para crecer, para reproducirse y en cuestión de horas se puede cosechar un producto que alcanza una reproducción exponencial con la que se pueden conseguir grandes rendimientos en muy pocas horas. En el caso de la fermentación de precisión es un poco distinto, ya que esto combina la habilidad natural de los organismos de fermentar materia orgánica con las herramientas biotecnológicas de las que hablé anteriormente. Y así se pueden obtener ingredientes muy específicos y con un alto grado de pureza. Esto es un poco el esquema de lo que es la fermentación de biomasa. Aquí vemos el bioreactor en el cual se desarrollan con estos caldos nutritivos los ingredientes de interés. Posteriormente se lleva a cabo una etapa de downstream que se le denomina, que es básicamente una centrifugación, una purificación y una texturización dependiendo del sector al que nos dirigimos. Dependiendo de esto, se obtienen texturas diferentes que pueden ser incorporadas a distintos sectores o ser incluidas ya en alimentos preparados para el consumidor final. En el caso de la fermentación de precisión es un poco distinta. Como dije anteriormente, se controlan muchos más parámetros y se obtienen ingredientes con un nivel de pureza mucho mayor. Actualmente se pisan un poco estos dos tipos de fermentaciones, ya que la fermentación de precisión es un término muy estandarizado y que se utiliza ya también para propiamente la fermentación de biomasa, ya que la propia fermentación de biomasa permite controlar todos los parámetros y también se puede asociar a tecnologías muy novedosas como la la inteligencia artificial, la robótica o el Big Data. Por tanto, haciendo también de esta fermentación de biomasa una fermentación de precisión. Y ahora voy a hablar un poco del tema de la revalorización de subproductos. Cuando hablamos de revalorización, hablamos del aprovechamiento de estos residuos o subproductos de la industria alimentaria o de otras industrias para introducirlos en estos sistemas de fermentación y darle una vida extra y darle un valor añadido a estos productos, ¿no? En el caso de la revalorización se hace muy interesante debido a que hoy en día se descarta, según la ONU, según la FAO, se descarta casi un tercio de toda la comida producida en el mundo. Es cierto que la mayor parte de estos descartes se dan a nivel de consumidor, pero se cifra en más de 900.000 toneladas los descartes que se llevan a cabo a nivel de fábrica y esto es muy importante reducirlo. Es cierto que estos descartes se utilizan en gran medida para la alimentación animal, para el desarrollo de fertilizantes, para la elaboración de compost, pero se le puede dar un valor añadido a estos descartes, a estos subproductos, a estos residuos, introduciéndolos en estos sistemas de fermentación como materias primas para estos organismos y hacer que de esta manera crezcan. El método de desarrollo es bastante sencillo, es simplemente introducirlos como fuentes de carbono, como fuentes de nitrógeno, como fuentes de sales minerales y observar los rendimientos que se producen. Los subproductos, los residuos de la industria alimentaria que se pueden utilizar pueden ser de diversos sectores, por ejemplo, el sector de la cerveza, el sector del azúcar, el sector lácteo, la agricultura, el sector del vino, introducir estos residuos, estos subproductos y ver cómo es el crecimiento. Esto no se puede hacer a la ligera, hay que mirar en primer lugar que sean subproductos o residuos de origen local. No tiene sentido querer darle una mayor circularidad al proceso, pero sin embargo irse a buscar los residuos a otros lugares del mundo. Hay que intentar buscar que sean de economías locales. En segundo lugar, que sean fácilmente asimilables por estos organismos. Es decir, no se pueden escoger subproductos que sean, por ejemplo, en el caso de fuentes de carbono muy complejas, que a los organismos les cueste mucho asimilarlas y haya que llevar a cabo un pretratamiento. Porque estos tratamientos previos pueden ser, por ejemplo, hidrólisis enzimáticas, hidrólisis químicas que podrían incrementar el coste del proceso de producción y hacerlo de esta manera inviable, porque no solo se trata de hacer un proceso más sostenible, sino también de abaratar los precios y los costes de producción. Y en tercer lugar, que se observe un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo de los organismos que crecen en los sistemas de fermentación, obtener buenos rendimientos en el proceso y de esa manera poder suministrar proteína o el producto que sea en grandes cantidades.
Dicho todo esto, voy a contar un poco el caso particular nuestro, el caso de ODS Protein, donde pues, nosotros producimos proteína, en este caso, a partir de procesos de fermentación, revalorizando subproductos de la industria alimentaria. En nuestro caso, los fundadores somos dos personas, Iria Varela, mi compañera y CEO de la compañía, y yo, Martín Rodríguez, y el CTO. Ambos somos biólogos, aunque ambos nos hemos especializado de formas diferentes y lo que nos dedicamos es a la fermentación de estos organismos y nuestro primer producto es la micoproteína. La micoproteína es un producto derivado de la fermentación de las hifas, más bien conocido, el micelio, de varias cepas de hongos filamentosos. En este caso, el desarrollo se hace de la siguiente manera. Primero se desarrolla el micelio a nivel laboratorio, en condiciones controladas y con las características y con los medios de cultivo que nosotros hemos implementado, y posteriormente se llevan a cabo a los sistemas de fermentación. Dentro de estos sistemas de fermentación se revalorizan subproductos de la industria alimentaria. Nosotros internamente hemos desarrollado distintos caldos de cultivo para que estos subproductos hagan crecer al micelio y obtener de esta manera la biomasa. Posteriormente a esta fermentación es necesario llevar a cabo un choque térmico y esto es debido a que una de las características de las single cell proteins es que salen con niveles de ácidos nucleicos muy elevados, en torno al 8 o 10%, que si bien son permitidos en alimentación animal, no lo son en alimentación humana y es necesario llevar a cabo esta etapa de calentamiento, de choque térmico, para reducirlos por debajo del 2%. Y posteriormente se lleva a cabo una centrifugación y una purificación dependiendo del sector en el que se introduzcan o de las características que se quieran obtener en el producto final. Como datos, bueno, la micoproteína y sobre todo, no solo la micoproteína, sino también otro tipo de organismos o de proteínas que se obtienen a partir de este tipo de organismos, tienen muy buenas cualidades. En este caso son entre un 45 y un 60% de proteína en peso seco. Nosotros hemos conseguido elevarlas por encima del 60 y otros organismos pueden crecer y pueden desarrollarse con estos valores de proteína por encima de estos porcentajes. También hay que decir que es una proteína completa, que tiene los 9 aminoácidos esenciales y que tiene buenos valores de digestibilidad, que le da un cálculo de PDCAAS muy bueno, que es comparable a los que se pueden obtener hoy en día en industrias pues, tradicionales, como industria cárnica, productos cárnicos, lácteos, etcétera, que también tienen estos buenos valores de digestibilidad. Además, como se trata de un concentrado y no de un aislado, tiene buenos valores de fibra también, que es una cualidad muy importante de este tipo de hongos, en torno a un 20 o un 25%, y también una serie de micronutrientes. Además, como funcionalidades, pues están que facilita digestiones, reduce el colesterol, aumenta la saciedad, disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 y también mejora la respuesta glucémica. A partir de esto, a partir de la producción de este tipo de proteínas, se pueden llevar a cabo el desarrollo de productos y se pueden llevar a cabo como producto final, es decir, elaborar productos listos para el consumidor final. Y esto es básicamente juntarlo junto con texturizantes aglutinantes que le den esta forma, esta textura, este sabor, que se asemejen, pues, por ejemplo, a gamas de hamburguesas, gamas de salchichas o gamas de otro tipo de productos que estén listos para el consumidor final. Nosotros en ODS Protein le hemos dado un poco la vuelta y la introducimos como ingrediente. Es decir, nosotros creímos que, sobre todo somos de España, tenemos una gastronomía muy rica, muy amplia y con muchos sectores diferentes y por tanto creímos que introduciéndola en este tipo de sectores, por ejemplo, sector cárnico, sector lácteo, el sector de la repostería, alimentación animal, todo lo que es el sector de desarrollo de productos veganos, alimentación médica, todo este tipo de productos son susceptibles de incorporar este nuevo tipo de proteínas y darle de esta manera un valor añadido. No solo para llevar a cabo gamas de productos veganas o vegetarianas, sino también para complementar las proteínas de origen y darle un valor añadido. Por ejemplo, complementar el perfil de aminoácidos, incrementar los valores de proteína o mejorar la cantidad de fibra del producto final. A partir de aquí existen una serie de retos y perspectivas del sector en general, no solo de nosotros mismos, sino también de otra serie de productores que se dedican a la fermentación y la revalorización de sus productos. Y uno de ellos es el escalado de las producciones. El escalado significa diseñar o adaptar bioreactores a escalas industriales que mantengan la productividad desde escalas inferiores. Es decir, los rendimientos que ocurren a escala piloto, a escala laboratorio y a escala preindustrial, mantenerlos a niveles industriales y ser capaces de suministrar proteínas a una cantidad de población que está en crecimiento. En segundo lugar, la sensibilización del mercado.
parece lógico creer que de aquí a 10, 20 años no nos vamos a alimentar de la misma manera. Y esto no quiere decir dejar de alimentarnos como lo hacemos actualmente, pero sino incorporar a nuestra dieta otra serie de alimentos. Hoy en día está muy de moda la alimentación plant-based basado en proteínas como la soja, como la avena, como el guisante, pero existen otra serie de proteínas que son más sostenibles y que son más escalables en el espacio que también se van a ir incorporando. Esto es básicamente lo que estamos exponiendo en las proteínas basadas en microorganismos, pero también otra serie de tecnologías como la carne de laboratorio, la carne cultivada. Y esto es importante sensibilizar, hacer una sensibilización del mercado, tanto de industria, tanto de empresas, como de consumidores finales, porque dentro de 5 o 10 años será algo normal en las dietas de las personas. Y en tercer lugar, encontrar más fuentes de subproductos accesibles que supongan un ahorro en la producción, también un ahorro de recursos y que mantengan la productividad del proceso. Esto, como dije anteriormente, supone encontrar subproductos que sean de economías locales, subproductos que sean asimilables por los organismos que se desarrollan en los procesos de fermentación y que mantengan al final la productividad en el proceso, pues obteniendo unos buenos valores de productos o de los nutrientes que sean de interés en este proceso y así de esta manera que se puedan desarrollar en grandes cantidades a niveles industriales. Estas tres serían uno de los retos más importantes del sector alimentario en los próximos años. Pues con esto finalizo. Os doy las gracias y reitero mi agradecimiento al comité organizador por haberme invitado. Ahora mismo estoy a vuestra disposición. Aquí tenéis mis datos de contacto y muchas gracias a todos.